for me. Something you call love, but confess. You've been a mess. Estoy con Lucía Porto, subsecretaria de Políticas de Géneros y Diversidad Sexual del Ministerio de Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, y con Nati Salvo, Natalia, abogada, docente universitaria, presidenta de la Corriente 7 de Julio. Y qué cortina que tiene este segmento de La Vuelta Completa. Recién les decía que qué maravilla las coreografías. Impresionante. Que hacen con esta canción unas bailarinas de... Están con medias negras y unas botitas y... Impresionante. ¿Dónde? En el video original de Nancy Sinatra. Es espectacular, y además hay un montón de otras bailarinas que están recreando esto. Y yo les compartí en algún momento, chicas, es verdad, el laboratorio. yo lo vi, bueno, sí, si vuelven a ingresar ahí a ese enlace, van a ver que hay un montón de chicas que están haciendo cosas maravillosas en redes sociales. Ahí está, ahora me acuerdo. Espectacular, increíble, además de la energía que tiene la canción, y que está muy bien que la hayamos elegido. Fue Lucy, ¿no? Sí, Lucy la eligió. Sí. Lucy Caballero. Tenemos que invitarla. Sí, otra vez. Hoy la vi temprano. ¿Ah, sí? Sí, estuvimos hablando de deuda, de la deuda familiar con las compañeras del sindicato metalúrgico en una capacitación. Muy muy buena, estaban muy contentas las compañeras de, bueno, por suerte nos hablan de algo que no es violencia de género. Tal cual. Y bueno, es violencia económica, es violencia financiera. Sí. Así que estuvimos ahí pensando estrategias porque claro, lo que contaban las compañeras es que el sueldo se recaptura, o sea, el patrón te paga el salario para que vos pagues las deudas. El salario es recapturado por el capital en modo de intereses de las cantidades de deudas, ¿no? Totalmente. Y todas, porque nosotras también, no hay ninguna que esté exenta de estar endeudada hasta la cabeza, que si a mí me cobraran todas las deudas hoy, las que tengo con la tarjeta de crédito, no sé cómo haría para pagarlas. Exacto. Bueno, fíjense, anteayer fue, ¿no?, que Cristina largó un mensaje, y en una de las postdatas ponía que 6,5 millones, ¿no?, son los argentinos endeudados para comer, además, ¿no? Que están endeudados eso con la tarjeta de crédito. Bueno, que son los que pertenecen a la clase media. Ella lo aclara ahí en ese mensaje, porque obviamente los que no tienen plástico ni nada de eso están endeudados con el prestamista del barrio, que bueno, ya sabemos cuál es cómo actúan y de dudosas hacen, procedencias. Claro, sí. tal cual. Pero ayer lo comparábamos, los 6,5 millones de endeudados, con el dato de que viajaron a la costa o viajaron hacia algún lugar de esparcimiento, 1.200.000 argentinos el último fin de semana largo. Y el gobierno, bueno, se ufanaba de este dato, de que había sido muy importante. Pero claro, lógicamente, fijémonos, ¿no? ¿Qué representa ese 1.200.000? ¿Qué segmento es de la sociedad, de la ciudadanía? Todos deberían poder estar viajando, o sea, y hay 6,5 millones mínimo que están endeudadísimos. Pero además hay un recorte 5 palos es el promedio de la deuda de cada familia. Sí, bueno, Cristina lo dijo no sé si en diciembre estrictamente del 2015, pero con posterioridad, que había dejado un país desendeudado, no solamente en términos estatales, sino también en términos de los agentes económicos de cualquier sociedad, la familia entre esos agentes. Y la verdad pienso también que capturan la foto, ¿no? Porque por supuesto es alguien o son familias que se pueden ir, pero también con este nivel de endeudamiento, con esta psiquis, digamos, que dejó la pospandemia, muchos deciden también irse para despejarse 1 o 2 días, el que puede, ¿no? Obvio. O endeudarse tal vez para eso. Sí. Entonces, Bueno, pero estuvimos hablando acá en el programa, y ustedes también tienen toda esa data, que a esta altura del año siempre hay un montón de reservas en ciertos lugares de la costa atlántica. Sí, pero lo importante es que hablemos de la deuda, porque hoy las compañeras, bueno, todas endeudadas, todas con más de un trabajo, Sí, claro. O sea, changueando dentro del trabajo, llevando ropa para vender. Nos contaban que están llevando, son trabajadoras registradas, ¿no? De un gremio súper formalizado. Llevan ropa usada ya para vender, la UOM. Y entonces digo, bueno, estamos a 1 minuto de hacer trueque adentro, del trueque dentro del trabajo formal. Pero está bien, pero el trueque era un fenómeno de la informalidad. Esto es gente yendo a vender ropa usada a su trabajo registrado, ¿no? Como esa es. Y otra cosa que fue llamativo, lo que se llama moda circular.
Claro, sí. Claro. Y esto otra cosa que me resultó llamativa fue que muchas decían, bueno, yo la verdad que me da vergüenza la situación en la que estoy como trabajadora. Y una compañera corta dice, ¿vergüenza? ¿Vergüenza de qué? Y entonces el hecho el hecho de encontrarse y de ponerlo público, la situación en la que están como laburantes, produce esto que sabemos hacer bien las feministas, que es lo personal es político, ¿no? La politización de eso que nos pasa en la vida privada, que pareciera ser, porque aparte hay otra cosa que con las mujeres se complejiza un montón, que es que se endeudan para sostener la vida familiar, no la propia, y para sostener, y muchas veces escondidas de los maridos, ¿no? Como le dicen que las zapatillas de los nenes salieron 40, pero en realidad salieron 80, porque no hay otras, no hay más baratas, pero yo me acuerdo de mi vieja mintiéndole a mi viejo, mamá, si estás escuchando, espero que papá no, pero me acuerdo perfectamente de mi vieja mintiéndole a mi viejo como por costumbre, ¿no? Entonces esta cosa de vivirla también muy en soledad, muy culpógena la situación, pero es para mantener la familia y para darle una vida a la familia. Entonces, ¿cómo se politiza eso? Y cuando se politiza eso se pueden identificar los verdaderos culpables, o sea, los verdaderos vivos de toda esta joda, porque si no, pareciera ser que la culpable de estar endeudada para morfar es una misma. No, pero además, fíjate cómo dejamos de discutir la distribución de la riqueza y que es el problema de la economía, no el crecimiento económico, sí tal vez el cambio de patrón de acumulación y la economía financiera y demás, pero digo, se hace como una especie de divorcio entre estas sensaciones, estos sentimientos, o la polivalencia funcional, como le decían en los 90, es decir, más de un trabajo, divorciado de lo que es lo que está sucediendo, de lo político, de lo económico, cuando en rigor de verdad el fenómeno que incluso las trabajadoras y trabajadores registrados no tengan un salario acorde para su subsistencia y para vivir es un problema distributivo. Ayer fue que se ofreció cuando se reunió el Consejo, el salario mínimo vital y móvil, 4.000 pesos de aumento. Digo, para los que hablan de la teoría del derrame, ¿no? ¿Derrame de qué? Ante el crecimiento económico, el ofrecimiento voluntario que hacen desde el sector empresarial, 4.000 pesos de aumento. Se supone que el salario mínimo vital y móvil debe servir para el esparcimiento, para la educación, para vivir, para todo. El salario mínimo y hoy un salario de convenio de un buen gremio no te sirve para... No, claro. Pero bueno, justamente porque ayer, como vos decías, se reunió el Consejo del Salario. Se reunió después de una judicialización, además, porque las dos CTA fueron las que iniciaron una denuncia, bueno, se movió, se juntaron y en definitiva no se juntan para nada, porque los empresarios ofrecieron 6.000, creo. 4.000 había escuchado yo, pero sí, bueno, sí, es una malaria de esa algunos índole. Dijeron 4.000, otros dijeron un poco más. Ayer hablamos nosotros con Yasky, que estuvo en la reunión, que además ni siquiera es presencial la reunión, se hace Fue por Zoom. Zoom, sí. Y nos dijo que era, porque es un arreglo por trimestre, que eran 2 kilos de tapa de asado. O sea, en total. Y la verdad que me parece que él compra barata la tapa de asado. Sí, totalmente, porque... A mí me parece que era 1 kilo de tapa de asado lo que arreglaron. Pero es como vos decís, Nati, porque esto lo que hace es que todos los salarios vayan para abajo, porque es una referencia. No quiere decir que la gente tenga que ganar. Hoy está en 322.000 pesos el salario mínimo vital y móvil. Imagínate, un laburante, los pibes jóvenes, ahí tenés la medida. Estoy leyendo. Salen a buscar un laburo y les ofrecen por 8 horas de trabajo 500 lucas, 540. 6 días. Exacto. Sí. Estaban 320.000 pesos. Sí, 322. 320.000 Sí, pesos el salario mínimo vital y móvil. Estaba pensando en este dato que vos decías, Andrés, están endeudadas en promedio por 5 millones. ¿Cuántos meses tenés que trabajar solo para pagar la deuda que tenés hoy? No, es imposible. ¿no? Es imposible. Claro. Es más de un año en este valor del salario mínimo vital y móvil, de un salario mínimo. Exacto. Es más de un año un salario mínimo. Sí, ese pero cuando nivel vos de tenés que endeudamiento devolver, familiar. tenés que devolver con los Por eso. intereses usurarios. Por eso. Si debes 5 palos, tenés que devolver mínimo 10. Y además hablábamos no sé. de otra cosa bastante interesante, que es la fragmentación que produce la deuda, porque nosotras estábamos acostumbradas a cuando vos haces un reclamo como laburante, sabés quién es tu patrón, ¿no? En cambio, ¿quién es tu acreedor? Los acreedores son múltiples, diversos, y no es lo mismo meterte con efectivo que con el banco, que con el prestamista del barrio, Totalmente. ¿no? Y no es la misma la relación que tenés con uno y con otro. Pero sí es la misma la situación de agobio y de asfixia, porque la violencia que puede tener el prestamista física es la amenaza de embargo que pueden tener cualquiera Sí. de las otras dos. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Y con política de distribución de la riqueza. ¿En este gobierno? No, yo en este gobierno no pongo aspectos cuando dicen la letra chica, por ejemplo, de la reforma laboral. Si la letra grande ya es una bosta.
O sea, no le tengo fe. Pero por eso, porque no hay juego. No hay juego, pero además, fíjate, ¿cómo André, se sale? Es una olla a presión. Como... Caputo celebrando la exportación por la industria minera, que no dejan un mango, cierran empresas que, a viva voz lo dicen, no es rentable producir en la Argentina, y nos quieren convencer que la discusión es la inteligencia artificial, que no digo que no sea una discusión, pero es una discusión de tercer orden. Si estás en un país en donde están cerrando todas las empresas, ni siquiera para las empresas, o sea, no es bueno para las empresas lo que está sucediendo. Los bancos, los rescates de los bancos. Entonces, es un modelo económico que, además de hambrear, ni siquiera es productivo y hasta para el capital financiero. Uh-huh. Así es. Sí, y también hay cuestiones que no nos están pasando, ¿no? Yo pensaba hoy en este diciembre y los diciembres que hemos vivido, ¿no? En este país, Uh-huh. y no sé, no soy visionaria, pero parece que nos encaminamos, estamos como medio en una calma, ¿no? Social muy firme, que incluso el resultado electoral es el resultado de un pueblo que se vuelca por la idea de la estabilidad, ¿no? De la paz, aunque sea la paz de los cementerios, y hoy una parte de lo que contaban las compañeras es lo que les cuesta movilizar a los compañeros, ¿no? En planes de lucha o en planes de discusión respecto de cuestiones salariales o de condiciones de trabajo, y decían que una conversación muy habitual, y la contaban todas, entonces lo digo porque son datos que salían en todas, ¿no? Como es un dato de la realidad, que muchas cuando convocan, ¿no? Bueno, hay que ir a tal cosa. No, vayan ustedes, que para eso son sindicalistas, ¿no? Como la idea de que las personas que están en el sindicato tienen una condición, esta condición de casta, ¿no? Esta condición de, bueno, son fusibles frente a nosotros no vamos a poner el pellejo, y un poco, desgraciadamente, hasta que no retomemos la conciencia social respecto de lo que nos está pasando, pero bueno, también la tarea militante de todas, ¿no? Digo, las que estamos en la política partidaria, en el sindicato, donde nos toque estar, atendiendo un negocio, haciendo la docencia pedagógica en donde nos toque, es un poco instalar esta conversación, y tratar de volver a apelar a esos valores de organización comunitaria, ¿no? Y de responsabilidad respecto del futuro en común, porque estos discursos individualistas están muy metidos en las personas. Sí. Muy enquistados, y se cumple el facto de Thatcher, digo, que decía el medio es la economía, el fin son las almas, ¿no? De alguna forma esa cultura del individualismo tiene su primer germen en los años 80, uh-huh. Con Thatcher, con Reagan, ahí, digamos, a la cabeza, o como pioneros de esa cosmovisión del mundo. Y eso termina rompiendo con todo lo público, incluso con la concepción de que tu derecho individual no existe como tal, sino es a través de lo social. Digo, los derechos son sociales, no solamente individuales. Uh-huh. Es que yo reclamo mi derecho al trabajo o a la salud. Pensemos ahora con lo que está sucediendo en los discursos antivacunas. Un ejemplo clarísimo de la colectividad de determinado derecho. O sea, si determinado sector de la sociedad se empieza a no vacunar, bueno, ya sabemos, la inmunidad del rebaño se rompe. Totalmente. Y ha pasado en la pandemia. Entonces me parece que hay hasta cierto temor de este lado a volver a destacar los pilares que no son nuevos, pero son los más importantes. Y ya está sucediendo. Ya está sucediendo, digo. Nos retrotraemos a momentos pretéritos casi medievales. Sin ningún... Hablamos de lo mismo con Luis recién cuando comentábamos la reforma laboral, que ya la comentamos en este espacio, y ahora también la reforma de educación que están preparando. El terraplanismo, como dijo, no soñales. Claro, que es terraplanismo educativo. Decidir que cada escuela enseñe lo que quiera. Sí, terminar. Pero es terminar con el proyecto del Estado de diferentes modos, ¿no? Porque el proyecto del Estado argentino, particularmente del Estado argentino, es un proyecto de construcción de ciudadanía a partir de dos grandes inversiones políticas que son el sistema de salud pública y el sistema de educación pública. Entonces, hacer eso es este topo que vino a destruir el Estado. Nosotros nos reímos, pero la verdad es que es una sociedad meta. Vino a destruir a la sociedad.
Es Y a lo común, ¿no? Esos espacios Exacto. de lo común y bueno, y poder liberar el programa educativo de las escuelas es en parte destruir la noción de la ciudadanía y las Así es. cosas que tenemos en común, porque bueno, yo escucho mucho en esta radio a compañeros que hablan respecto del peligro que tienen los discursos de segmentación, ¿no? Y eso hay que decir y hay que ponerse firme respecto de cómo construyen subjetividad esas políticas de segmentación, ¿no? Digo, ya el hecho de que ya no compartimos espacios entre clases sociales, ¿no? Digo, no, antes la escuela pública, el espacio, bueno, era parte de esto lo dijo el otro día en la tele Álvarez Agis, no es una persona no soy muy fanática de Álvarez Agis, pero la verdad que cuando lo contaba yo decía, hice una revisión así de mi pasado y bueno, sí, en mi colegio, yo era un colegio privado incluso, pero había chicos que tenían más plata, chicos que tenían menos plata, Sí, ¿no? obvio. Como era parte de eso. Y hoy como que hay una cosa de guetos, ¿no? De espacios donde no compartimos con otras personas. Y ya se va rompiendo. Y esto de bueno, ya... el teletrabajo, las formas híbridas de trabajo también colaboran para ese aislamiento. Y la noción de cuidado, que el cuidado es un cuidado de sí, Claro. no es un cuidado del otro. Cuando cuidas al otro te estás cuidando a vos. Y no es un naroskicismo, no es una cosa de No. Naroski. Pero en realidad es Un así. aforismo sería. Nos hacen creer, y como subconjunto de ese individualismo, que si hace daño, que si no nos gusta, que nuestro proyecto personal de vida, como si realmente no estuviera atado a un colectivo. Una idea de libertad. Y me parece que en el cuidado totalmente se ve errada. perfectamente, sí, o sea, yo me cuido a mí mismo. No podés cuidar de vos mismo si no cuidas al otro también, o por lo menos no en un sentido cabal del Sí, cuidado. Lo demás sí. se llama egoísmo, para mí. Sí. Bueno, hoy, por ejemplo, en la plaza de mi barrio estaban todos los puestitos de gobierno de la ciudad, creo. Eran del gobierno de la ciudad, uno con vacunación de mascotas, otro tomaba la presión, otro estaba el oftalmólogo. Porque, bueno, ahí hay un hospital, Sí. en esa plaza hay un hospital, y bueno, estaba buenísimo que parte del hospital y de todo ese servicio, Luis Pasteur también, ahí vacunando las mascotas. Y la verdad que a mí me saltó esa idea de qué importante esto, ¿no? Por supuesto no tiene difusión o no tiene la difusión que deberían tener todas estas cuestiones, pero ahí hay algo que se está rompiendo al punto tal de que Sí. no había gente. No había gente ahí. No había gente vacunando la mascota, no había gente midiéndose la miopía, no había gente, estaba la asesoría también de Defensoría de Defensa del Consumidor, porque era como una cáscara vacía, como que bueno, estaban ahí los profesionales y vos decís, qué lástima, ¿no? Sí, y porque esto- se rompe también la cadena de difusión. Exacto. O sea, se Si no difunde, ponen- no sé, no. no quiero hablar por boca de jarro, pero se difunden tantas cosas. A mí me tocó en la plaza de mi barrio, hará un mes más o menos. Mira. Lo vi y pasó lo mismo. Por eso Y digo, no había gente, había muy poquita poca, gente. muy y poca, que se ve que de casualidad pasaba por ahí. dieron por el y, lugar. por el claro, lugar. y Lucy Sí, pero también hay Zubiri. que tener tiempo para pasar de casualidad por un lugar y Tal poderte cual. quedar, Exacto, ¿no? pero si Digo, vos esas te son cosas organizás que... y decís esta mañana, de tal día van a estar en mi barrio, puedo ir a averiguar si tengo deudas, puedo ir a averiguar. O sea, estaba todo el servicio ahí. Vacío. Porque hay un criterio que es el que ustedes estaban Sí, señalando, Andre, pero de también- individualista. También falta el tiempo, ¿no? Hay una cosa de la crisis del tiempo que es También. increíble, ¿no? No tener un minuto, si tenés 2 trabajos, 3 trabajos, o un trabajo y cuidar a tus pibes, y Sí. los pibes tienen 4 actividades, bueno, y todo lo que está, en términos extractivistas, ¿no? Respecto Sí, del también tiempo, es difícil decir, bueno, yo me voy a quedar en mi agenda que me armé. Mirá, a mí me pasa ahora que a veces nada me toca llenar algún tiempo libre porque entre ir a Pilar y volver acá no tengo tiempo, qué sé yo. Claro. Y lo que siento cuando pierdo, entre comillas, ese tiempo, me siento con un libro en un bar, no tengo más que hacer. Como si estuvieras perdiendo. Ay, no, siento una cosa psicológicamente, ¿no? Claro. Siento como que le estoy robando algo, me estoy tomando media hora para tomarme un café y leer una página de un libro. Y realmente es, Sí. ¿no? Como una siente, y esto me imagino en una situación... Sí, la alienación del capitalismo. Totalmente. Otra cosa. Entonces, digo, no pongo, más allá de la cuestión de la difusión, yo lo digo como militante, que a veces nos pasa que hacemos cosas en los territorios que fracasan por la convocatoria. Y tampoco está bueno yo obligar a la gente, voy a convocar, entonces obligo a los compañeros a que vayan para que hagan número y bulto en una actividad que de otro modo no tendría gente, ¿no? Eso también es una costumbre muy nuestra.
como que la gente atrae gente, no sé cómo sería el Sí. pensamiento. Y la verdad es que, sinceramente, lo que tenemos que hacer es pensar cosas a las que las personas efectivamente puedan ir, y capaz no es en ese horario, Sí, ¿no? puede ser. Puede Hay ser que el fin de revisar. semana, tal vez. Sí, lógicamente. Si estuvieran el sábado, porque de hecho en la misma plaza, en el mismo espacio, el sábado se juntan los Arde. artesanos y hay gente. Claro, Entonces, sí. bueno, hay que revisar algunas cuestiones Tal ahí. cual. Bueno, Nati, Lu, Nos veremos. seguimos Quedan la poco- semana que viene. Quedan pocos jueves, eso iba a decir. Sí, claro, porque Dios mío, ya es después diciembre. dos. Mira, yo no sé, yo le tengo una fe mágica a este cambio de año que no tiene ningún sentido. O sea, voy a decir, No importa, elijo es creer. Una fe máxima, una fe Yo mágica también. en algo que no tiene ningún sentido, pero Dios mío que se termine ya. Ok, dale. Los jueves quedan de conversatoria y después vienen los jueves de fiestas, porque es así. Claro. Bueno, chicas, nos reencontramos la semana que Nos viene. encontramos la semana que viene, Andrés. 1 minuto pasó de las 7 de la tarde, la temperatura está en 30 grados, vamos a dar la media vuelta.